Vamos a continuar con Germán Cano, que también es muy conocido en este espacio. Ha trabajado aquí muchos años. Es profesor titular de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Alcalá de Henares. Y probablemente, como sabéis, colaboró con Jorge en el último libro del desencanto al populismo, Encrucijadas de una época. También ha escrito libros, otros libros, Fuerzas de flaqueza, Adoquines bajo la playa, Hacer morir, dejar vivir, Biopolítica y capitalismo. Es experto en muchos pensadores contemporáneos y siglo XX y del siglo XX, Gramsci, Laclau, Benjamin Sloterdijk, Eagleton, Zizek, y quizás sobre todo Nietzsche y Foucault, que son dos autores con los que ha trabajado mucho con respecto al tema de la biopolítica, obviamente. Bueno, te doy la palabra. Muy bien, pues muchas gracias a los organizadores por invitarme a este homenaje, que suena un poco raro porque Jorge todavía es muy joven, parece que no lo queremos cargar o que estamos de alguna forma intuyendo que nos va a faltar, y espero que no, y que se vuelvan a hacer más homenajes en el futuro. Bueno, pues voy a dedicar mis 15 minutos a un poco plantear algunas cuestiones sobre el estatuto de su figura y de su pensamiento a la luz de la categoría del intelectual orgánico, que, como algunos ya sabéis, es un tema que sobrevuela continuamente el libro que escribimos en colaboración Jorge y yo, y que ha citado amablemente Tim, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que esta figura del intelectual orgánico ya de entrada plantea ciertas fricciones con las dudas del psicoanálisis respecto a la actividad pedagógica educativa. Recordemos esa célebre frase de Lacan según la cual el psicoanálisis entendía que la educación era imposible, como otras cuestiones. De ahí que ya de entrada hablar de hegemonía intelectual orgánico en conexión con el psicoanálisis suponga una cierta tensión que, a mi modo de ver, es extremadamente productiva. Voy a partir, tengo poco tiempo, quería demorarme más en esto, pero voy a ser más breve. Voy a partir de una anécdota de 2007, de hace 10 años, que fue el momento en el que Jorge y yo pues, empezamos a mantener, yo creo, una bonita relación y un debate intelectual fecundo, ¿no? Él me invitó a un congreso que se realizaba en Buenos Aires sobre el exilio. Era un momento dulce de la política cultural española, porque el SEACEX, que en ese momento estaba al mando, ¿no?, de la política cultural, buscaba enfatizar la marca España, entonces se gastaba muchísimo dinero en agasajar a todos los invitados. De hecho, Ignacio también estuvo con nosotros en ese congreso, ¿no? Bueno, pues en ese viaje, que también fue extremadamente bizarro y que para mí fue sentimentalmente muy importante, por ejemplo, para conectar con el peronismo, fuimos invitados a la proyección de una película que era el vuelo del Pulqui, ¿no?, donde se trataba de plantear metafóricamente un poco el vuelo de Ícaro del peronismo, ¿no? Bueno, esto es lo de menos. La cuestión es que yo no conocía tanto a Jorge, yo le conocía de cruce fundamentalmente y por amigos comunes, pero me llamaba la atención que Jorge estuviera llorando continuamente, que estaba continuamente emocionado respecto a lo que se estaba allí proyectando, ¿no? Yo me dejé llevar también por la emoción y me puse a llorar, no sé por qué, quizá porque había, no sé, una atmósfera lo suficientemente intensa como para conectar con lo que allí se estaba proyectando, y yo no tenía hasta ese momento tampoco ninguna conexión especial con el peronismo. ¿Por qué cuento esta anécdota? Bueno, luego me he dado cuenta que Jorge tiene un problema de lagrimal. O sea, que la cuestión no es que Jorge estuviera continuamente llorando por la película, sino porque a veces pues se le ve que está llorando y a lo mejor no tiene nada, no está sucediendo nada emocionante o nada que... Ahí estaba emocionado, pero tanto como continuamente. En todo caso, lo que quiero decir con esto es
el apasionamiento y el compromiso pasional que tiene Jorge con su presente, ¿no? Lo cual lleva a recoger esa idea gramsciana del intelectual como alguien, o del intelectual orgánico como alguien que es capaz de conjugar de forma adecuada el sentir y el comprender. Y como en esa encrucijada entre el sentir y el comprender, que también tiene que ver con una cierta predisposición pop, por ejemplo, el gusto decir el fanatismo, pero no creo que sea la palabra adecuada, el gusto de Jorge por los Beatles, esa conexión con la cultura pop, esa conexión con lo que pueda pasar en su presente, habla de un cierto termómetro intelectual o de una cierta predisposición a entender los problemas desde un ángulo muy específico que nada tiene que ver, por ejemplo, con la casta académica o con la separación que normalmente tiene lugar entre el saber y el sentir, ¿no? Bueno, esta labor del intelectual orgánico efectivamente hoy se encuentra con mayores dificultades por la entrada en escena desde los años 70 del neoliberalismo. Por lo cual aquí se plantea, yo creo que un problema que es clave, no solamente para hacer política hoy en día y construir un posible bloque histórico diferente del régimen del 78, me estoy refiriendo aquí en España, sino también para aprender y extraer lecciones del ciclo latinoamericano, ¿no? Sabéis que se discute, se debate mucho si los experimentos o si los aprendizajes latinoamericanos de las últimas décadas, Lula, Venezuela, los Kirchner, ¿no? Están en un momento de reflujo y un momento de retroceso, y esto también plantea problemas y plantea dudas sobre la pertinencia o no de la lógica hegemónica o de la importancia de la ideología. Lo que ha sucedido desde los años 70, desde la hegemonización del discurso por parte del neoliberalismo, es desde luego un retroceso de la política, una traducción de cuestiones políticas a cuestiones meramente técnicas. Y aquí es donde tenemos que empezar a ver la singularidad de este discurso que no se corresponde exactamente con el discurso liberal. Cuando por ejemplo, desde la izquierda se suele hacer un análisis del neoliberalismo en términos clásicos, en términos, por ejemplo, del fetichismo de la mercancía, etcétera, se pasa por alto la extremada singularidad del neoliberalismo con respecto a su propia tradición. O sea, el neoliberalismo no es un liberalismo más sofisticado, es un dispositivo, es una lógica, es una racionalidad que contrasta con algunos presupuestos del universo liberal. De ahí las dificultades que tenemos para construir hegemonía. Esto ha llevado a que en los últimos tiempos, y esta es una discusión que no ha llegado tanto a España como a Latinoamérica, se hable de un momento post-hegemónico. Esto indicaría que en las sociedades de masas contemporáneas y en esas sociedades donde además el neoliberalismo se ha impuesto con fuerza, la cuestión ideológica es totalmente irrelevante para el cambio social. Es decir, no es necesario invertir ningún esfuerzo en hacer política cultural, en tratar de convencer o de buscar el consentimiento de las mayorías. Dicho sucintamente, bajo esta lectura poshegemónica, toda voluntad de hegemonizar un discurso mayoritario significaría, por una parte, una recaída en aparatos estatales, es decir, sería una lógica meramente reproductiva de lo ya existente, sin ninguna capacidad de modificar y transformar lo existente, y sería también una lógica ineficaz en la medida en que no penetraría o no tendría suficientemente en cuenta que la dominación en la sociedad contemporánea se realiza en los cuerpos y no en las conciencias. Es decir, es una lectura, por ejemplo, que tendría como ejes teóricos el trabajo de Pierre Bourdieu sobre el hábitus, la lectura que hace Deleuze del deseo y el tema de la multitud en Negri. Es
Es decir, desde estas tres posiciones teóricas no tendría ningún sentido entrar en escena como intelectual orgánico, no tendría ningún sentido llevar a cabo el trabajo hegemónico o el trabajo cultural en su sentido más amplio, ¿no? Aquí también existiría un debate sobre la función de los estudios culturales dentro de la política. Y también esto plantearía una interesante cuestión sobre el estatuto del psicoanálisis en este mapa o en este escenario que acabo de dibujar. Lo que sucede es que a partir de los años 70 se lleva a cabo una especie de cambio de eje epocal, un cambio de eje histórico. El otro día estaba viendo una película que recogía el texto de Julio Verne, 2000 leguas de viaje submarino. Si os acordáis de la novela, os acordáis del Nautilus, que es el barco del capitán Nemo, que es una especie de exiliado que va por los océanos, cuyo lema, cuya consigna es mobilis immobili. Entiendo que, de alguna forma, el desplazamiento, el cambio de eje que se ha llevado a cabo desde los años 70 tiene que ver con esta consigna en el sentido que voy a proponer ahora. Mobilis immobili podría traducirse como lo móvil en lo móvil. Es decir, una situación donde estamos como forzados a movernos desde un punto de vista subjetivo, puesto que el contexto, el telón de fondo en el que nos encontramos también se mueve, se desplaza continuamente, ¿no? Es como una especie de obligación o de movimiento forzado en un contexto donde las mediaciones que daban sentido a nuestra existencia están corroyéndose, están corroídas. Esto tiene que ver mucho con el dispositivo neoliberal, el dispositivo que empieza a emerger en los años 70 y tiene que ver con algo que a mí me parece muy interesante para comprender por qué el discurso neoliberal ha hegemonizado el discurso cultural desde los 70. Y esto también nos llevaría a plantear algunas de las cuestiones o a recoger algunas de las cuestiones que Jorge y yo planteamos en el libro. En los años 70, después del mayo del 68, curiosamente, entran en consonancia dos críticas al Estado o dos críticas al modelo keynesiano, al modelo de la sociedad del bienestar clásica. Es un momento de dura crisis al estado de bienestar desde dos ángulos ideológicos totalmente diferentes, pero que se encuentran en un mismo punto. El discurso tradicional de izquierdas, que entendería que el Estado es una máquina de asistencialismo y que, por tanto, obstaculizaría la libertad individual, es el discurso de protesta que encontramos en el 68, en el mayo del 68. Pero, por otro lado, un discurso reformista, liberal, conservador, que entiende que el keynesianismo tampoco puede dar solución a los nuevos problemas, ¿no? Estas dos críticas, la crítica desde la izquierda y la crítica desde la derecha, estas dos críticas al Estado se conjugaron, como decía, a partir de los años 70 para dar expresión al discurso neoliberal. De ahí, por ejemplo, la importancia de Michel Foucault, que es una figura que justamente se ubica en esta doble contradicción, una crítica izquierdista radical al Estado y una crítica conservadora al Estado. Bueno, pues en ese momento podemos decir que el discurso neoliberal hegemonizó y coaptó las energías utópicas, críticas que se encontraban en el discurso crítico al Estado desde la izquierda. Es decir, que de alguna forma el 68 fue un campo de fuerzas fundamental para entender lo que vino después. Y que el mayo 68, no voy a decir que fue determinante o causa determinante de la emergencia del discurso neoliberal, pero sí que el discurso neoliberal coaptó energías críticas a su favor para construir el dispositivo en el que nos encontramos. Este discurso neoliberal también plantea un problema específico al que ya me he remitido antes, que no es un discurso simplemente ideológico, es una gubernamentalidad, es decir, es una conducta de acciones que no se ejerce simplemente en el nivel de la conciencia o en el plano de la subjetividad, sino también en el plano corporal.
Y esto Jorge también lo ha apuntado muy bien en sus críticas al discurso neoliberal, ¿no? Cómo el discurso clásico de crítica de las ideologías no vale para combatir esta forma de ejercer el dominio sobre las mentes y los cuerpos. ¿Qué puede hacer el psicoanálisis en este contexto? Básicamente, y con esto ya repliego un poco el argumento, dejar de lado quizá el peso estructuralista que dominaba en un principio, ¿no? Por ejemplo, si analizamos la figura de Slavoj Žižek y sus críticas al concepto de ideología o sus críticas al concepto de intelectual orgánico, vemos que Žižek termina apostando por una salida del problema donde el trabajo ideológico, el trabajo cultural es irrelevante, ¿no? Y por eso me parece muy interesante la posición que Jorge toma en sus intervenciones públicas, no solamente en la televisión, sino sus escritos, ¿no? Y esto quizá también podría dar algunas claves de esta tensión que existe ahora mismo dentro del psicoanálisis con Alan Miller, ¿no? Y cómo la procedencia de Alan Miller de otros debates y otros discursos en los años 60, pensemos por ejemplo en las críticas que hace Badiou a Alan Miller, está en el fondo de lo que se está jugando hoy en día, ¿no? La posibilidad de que desde el psicoanálisis y desde el plano intelectual se puede intervenir en política. Más allá de una recusación a lo mejor demasiado grosera que entendería que el psicoanálisis se debe mantener al margen o debe mantener una cierta distancia con la realidad. Ya con eso termino. En el desencanto al populismo hay un problema que yo creo que es recurrente en los últimos escritos de Jorge, o una pregunta que es si el discurso neoliberal o el nuevo discurso neoliberal puede ejercer hegemonía o puede desarrollar una lógica hegemónica, ¿no? En el sentido de que, por recoger un argumento suyo, si observamos los modos de ejercer el poder de Donald Trump en Estados Unidos o de Macri en Argentina, vemos que lo que aparece es un dispositivo que es indiferente a la cuestión ideológica, que es indiferente al trabajo cultural, que no hace ningún esfuerzo o que aparentemente no invierte ninguna energía en dar razones y generar un consentimiento de mayorías. Yo no estoy de acuerdo con esta, ya sé que estoy un poco simplificando el argumento, pero me parece que en el caso de Donald Trump quizá esto no es exactamente así, ¿no? Y lo que observamos también en su victoria en los últimos tiempos es lo que una autora como Nancy Fraser ha llamado el declive del neoliberalismo progresista. Es decir, lo que ha sucedido en Estados Unidos es básicamente que la izquierda que vivió de las fuentes del 68 y que apostó por un trabajo cultural elitista, dejó de lado el sufrimiento de las mayorías sociales y a una determinada franja de la población trabajadora que no se ha sentido reflejada en ese discurso, ¿no? Entonces, lo que propone Nancy Fraser cuestionaría, digamos, esta idea de que el neoliberalismo o determinadas figuras neoliberales o determinados dispositivos neoliberales no juegan con la hegemonía o no desarrollan su trabajo en el campo ideológico. Es verdad que aquí se abre otro melón, ¿no? Saber si el discurso de Donald Trump es un discurso neoliberal o es más bien un discurso de reflujo del neoliberalismo, ¿no? Un discurso que es parasitario de una determinada crisis del neoliberalismo. Es decir, que quizá Trump no es del todo un neoliberal, ¿no? Más bien es un neofascista o quizá una figura diferente que surge justamente del ocaso o de la crisis de ese discurso neoliberal en 2008. Bueno, pues con esto pues terminaría y muchas gracias por escuchar.